Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a hablar sobre la salvación en Cristo, la salvación que solamente Dios nos puede dar. Pero para ello, hablemos un poco sobre el término. Es el término con el que se designa la acción y el fruto de la obra de liberación, de reconciliación cumplida por Dios a través de Jesucristo y comunicada mediante el Espíritu Santo. La salvación en Cristo atestiguada y anunciada por la Iglesia, esa autocomunicación de Dios, es el amor que no solo crea el bien, sino que hace participar en la misma vida de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En efecto, el que ama desea darse a sí mismo. Cristo mismo, en cuanto es personalmente alianza entre Dios y la humanidad, puede denominarse la salvación. Con el Concilio Vaticano II podemos definir a la salvación como la íntima unión con Dios y la unidad de todo el género humano, lo que nos dice la Constitución Dogmática Lumen Gentium en el número 1. La salvación en el Antiguo Testamento estaba ligada a la justicia divina que libraba a los oprimidos y los introducía en su alianza. En el Nuevo Testamento, Jesús se presenta como el Salvador escatológico, es decir, aquel que al final de los tiempos, aquel que al final de nuestra vida nos dará la salvación. Pero este sentido escatológico no solamente es el del final, no solamente son en el término griego escatón las últimas cosas, sino que esta salvación se va construyendo aquí y ahora, porque Dios nos llama cada momento, cada instante de nuestra vida a responderle a su gracia. Por lo tanto, es un proceso que vamos construyendo en el presente, que se encamina al futuro, al encuentro definitivo con Cristo. Y hemos dicho que en el Nuevo Testamento Jesús se presenta como el Salvador escatológico, pero ha venido a librar a la humanidad de toda forma de mal. Los numerosos milagros y las curaciones físicas que realiza son signos de su poder salvante, que implica tanto el espíritu cuanto el cuerpo. La salvación consistirá, en efecto, en la liberación del pecado y de la muerte. Jesucristo ha vencido al primero con su cruz y a la segunda con su resurrección. Y todo esto el Señor nos lo da por medio de Jesucristo, que es el sacramento del Padre, la buena nueva que Dios dirige a la humanidad para salvar a todo el hombre y a todos los hombres que en fe abran su mente y su corazón a Jesucristo y lo reciban como Mesías, como el enviado del Padre. Esto Dios nos lo da en la iglesia, en los sacramentos, en el bautismo. Y si perdemos esta gracia santificante que nos es dada en el sacramento del bautismo, la podremos recuperar en el sacramento de la confesión. Y este misterio pascual que el Señor nos ha dado con su muerte y su resurrección, nosotros lo actualizamos cada vez que celebramos la Eucaristía, y en la misma construimos la comunidad de fieles, porque hemos sido integrados a la iglesia, a la gran familia de Dios. Por lo tanto, Jesucristo ha vencido, como lo hemos dicho, al primero con su cruz y a la segunda con su resurrección. Es importante enfatizar este punto. Se consigue la salvación mediante la conversión y sobre todo la gracia, porque la salvación es gratuidad de Dios, no es por nuestros méritos, no es por nuestra respuesta en principio es gracia de Dios. Y segundo momento, la respuesta a esa gracia, la conversión, suscitada por la evangelización. La salvación es al mismo tiempo inmanente y escatológica. Como realidad presente, esta indica la vida de comunión filial con Dios y fraterna con el prójimo, en la paz, alegría y amor. Es el reino que inicia sobre la tierra
como dimensión ultraterrena, indica la plenitud del reino, la comunión en la gloria, la herencia eterna, la alegría del paraíso, la resurrección gloriosa del cuerpo. La Iglesia Católica dispone de todos los medios para la salvación, nos dice la Constitución dogmática Lumen Gentium, Luz de las Gentes, emanada en Concilio Vaticano II, en el número 8. Toda la revelación mediante la palabra de Dios, las escrituras leídas con la tradición viviente, los sacramentos, los vínculos concretos de comunión de la vida eclesial, es el medio que Dios nos ha puesto para nuestra salvación y que nosotros no podemos olvidar ni tampoco podemos renunciar. Pero vayamos un poco más allá. La salvación es un concepto fundamental para la fe cristiana. Los conceptos bíblicos sinónimos de la salvación son paz, justicia, bendición, salud. El Evangelio de Jesucristo es una buena noticia de vida y de vida en abundancia. El Señor quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, al conocimiento pleno de la verdad, lo que nos dice San Pablo en la primera carta a Timoteo en el capítulo 2, versículo 4. Sin embargo, hoy día el concepto de salvación resulta extraño, menos atractivo para muchos, incluso desconocido. En algunos la idea de salvación provoca rechazo, porque no necesitan ser rescatados de nada y por nadie, porque se atienen a su juventud, a su salud, a sus bienes materiales, a sus riquezas, a su inteligencia, a sus títulos, a sus logros personales, etc. Pero han olvidado a Dios. La búsqueda de salvación no es algo que se experimenta como necesario. El hombre moderno es aquel que no necesita salvación, opinaba el filósofo León Brunswick. La salvación cristiana está bajo sospecha. Quizás estas reacciones adversas o de indiferencia se deban a una presentación de la salvación que ha insistido demasiado sobre su dimensión negativa, redención del pecado, en detrimento de su dimensión positiva, crecimiento. El ser humano no solo aspira a la liberación, sino que también desea la felicidad, que no es solo ausencia del mal, que es plenitud. Por otra parte, para muchos la salvación cristiana se refiere al más allá y parece ignorar la existencia terrena, el ahora y aquí. También resulta difícil percibir con claridad el contenido de la salvación, por ser a veces bastante abstracta. Etimológicamente, el concepto deriva del latín salvus, que significa íntegro, intacto, salvo. Desde ahí, la salvación podría ser entendida en un doble sentido. El primer significado se referiría a la conservación de la integridad, de la salud, mientras que el segundo sería la liberación de una amenaza. Esta doble dimensión de la realidad de la salvación se halla en la Biblia. Con una sana comprensión de la salvación en su etimología, igual la actual crisis sanitaria y particularmente aquello que vivimos hace algunos años durante la pandemia del COVID-19 y aquello que muchas poblaciones en el mundo siguen viviendo con el peligro de la guerra y del hambre, que ofrecían al hombre la oportunidad de caer en la cuenta de la necesidad que él tiene de liberación, de redención, al ver que con sus propias fuerzas no podía hacer nada. Y así como se sienten los refugiados en las diferentes tiendas de campaña o en los campamentos internacionales, no pueden hacer nada para detener la guerra y la pérdida de tantas vidas humanas, lamentablemente. La pandemia generó una crisis que dañó la salud personal y pública, la prosperidad personal como la de las naciones, que puso de relieve los límites de la ciencia. Antes de la pandemia la humanidad se creía capaz de resolver todo por los inmersos avances realizados en distintas áreas, medicina, tecnología, etc.
La pretensión del hombre moderno de controlar ha sido refutada. Su omnipotencia y su arrogancia ha tocado fondo. La pandemia a todos nos recordó y recordó al mundo en general la imposibilidad de un bienestar que excluye toda forma de sufrimiento, la negativa de la vulnerabilidad del hombre, la incapacidad de toda estructura social de asegurar al hombre la vida. El duro sufrimiento y la amenaza de la muerte lleva a descubrir nuestra identidad de seres vulnerables, marcados por la finitud. El saber y el poder son limitados, sin deslegitimar la medicina, sin despreciar sus numerosas hazañas. Una muestra de esto es la rapidez con la que las empresas farmacéuticas llevaron las investigaciones para desarrollar vacunas, salvando así muchas vidas y permitiendo una vuelta a la normalidad. Lo importante para el hombre marcado por la vulnerabilidad sería confiar en Dios, quien, por sus ángeles y los santos, sigue sosteniendo la tierra. Confiada en Dios, la humanidad llevará su búsqueda de mejoría del bienestar en colaboración con el Dios de la vida, no en contra de Dios, que está a favor de la felicidad y la alegría de los hombres. Creemos que nunca la humanidad se sintió tan vulnerable, expuesta a la muerte. Así, con esta fuerte toma de conciencia de la vulnerabilidad humana que ha sido presente y forma parte de la naturaleza de criatura, ¿la salvación no sería una buena noticia? El hombre necesita un suelo firme desde donde pueda vivir el sufrimiento inherente a su naturaleza y mire el porvenir con esperanza. Conectar con la vulnerabilidad y el deseo humano de la felicidad podría ser más fecundo el anuncio del Dios Salvador liberador. Si el núcleo de la fe cristiana es el anuncio de alegría, de salvación, de la bondad inagotable de Dios, conviene seguir ofreciendo esta buena noticia a la humanidad. Pero para que el mensaje de la salvación en Cristo sea escuchado y acogido, es imprescindible traducirlo en un lenguaje que haga que su contenido dé sentido y consistencia a la vida cotidiana de los seres humanos. Habitado por esta preocupación, quisiéramos aquí de alguna forma explicar sintéticamente la gracia y sobre todo la salvación. La salvación que Dios ofrece al hombre, a ti, a mí, a todos los que escucharán este video. Una salvación que es una promesa que Dios actualiza y que Dios hace a cada ser humano, porque es el Dios del amor que ama con un amor infinito al hombre y que sale a su encuentro en Jesucristo, que lo busca y que lo llama por su nombre. Ya desde las primeras páginas de la Sagrada Palabra se contempla a un Dios que crea todo cuanto existe, dando el ser y conservando a su creación en el ser. Dios valoró de modo positivo la obra que creó por el poder de su palabra, y vio Dios que todo era bueno. Se repite 6 veces en el relato de la creación en el libro del Génesis, en el capítulo 1. La salvación se refiere a la conservación en el ser. Desde el principio se compromete para la perenidad de la creación. Si Dios bendice y concede la fecundidad de las especies, esto significa que la salvación presupone desarrollo, crecimiento, enriquecimiento, en sentido integral. El primer sentido puede explicar por qué Dios entraría en amistad con el hombre. Génesis 12. Por otra parte, en el mundo bíblico, la salvación divina tiene también como presupuesto un mundo perdido que de por sí marcha hacia la corrupción, a la ruina y a la muerte. Solo mediante la acción salvífica de Dios, que tiene lugar definitivamente en Jesucristo, puede el mundo escapar a la ruina. Desde esta acción divina podemos definir nuevamente la salvación como el estado en que está colocada la humanidad
por la encarnación del Hijo de Dios en Jesucristo y por su muerte redentora. La salvación es generalmente la liberación de una situación precaria, un peligro real, realidades opresoras. Tras la caída del hombre, el pecado que se convirtió en el origen de la perdición, el primer elemento de la salvación real y espiritual es la liberación del pecado. En este segundo caso, la salvación se articula en clave de redención, rescate, reconciliación. En cualquier caso, la salvación supone la acción divina. La salvación del hombre y de la creación no puede venir de ninguna forma del hombre. A partir de estos presupuestos, la salvación o sobre la salvación es importante articular algunos aspectos importantes. Por ejemplo, la vinculación entre protología y escatología, es decir, la creación que viene de Dios y la escatología, es decir, la salvación, el plan salvífico que Dios tiene para el hombre. Dios crea y mantiene lo creado en el ser, redime, rescata a su criatura de la amenaza, del riesgo de caer en la nada, para la comunión de amor con Él. Dios es el alfa y el omega. El primer aspecto que es importante, por ende, enfatizar, es poner de manifiesto que Dios es el principio y fundamento de la creación y de la salvación. No hay nadie más que pueda dar la salvación al hombre, ni el hombre mismo, como lo presumió Nietzsche en El Superhombre. Es decir, crear un proyecto personal al margen de Dios. En una articulación de los datos de la doctrina de la creación propia de la antropología teológica, es decir, del hombre visto desde la fe, el hombre que procede de Dios, y de la teología fundamental que habla sobre los aspectos fundamentales de la relación que existen entre Dios y el hombre, es importante establecer la relación estrecha entre creación y salvación, salvación y revelación, revelación y fe. Dios ha creado todo por amor y para salvar, es decir, para la vida eterna. Esa es la finalidad por la cual estamos en la tierra, no hay otra. No vamos a vivir aquí eternamente. Aun cuando hayamos hecho grandes cosas, todo lo debemos a Dios y todo es para gloria de Dios, y nuestra vida no descansará, como bien dice San Agustín, hasta que estemos en Él. Al crear algo diferente de Él y con el que mantiene un lazo de intercambio, Dios muestra que es a la vez trascendente e inmanente. Así, Dios puede revelarse al hombre en la historia, y el hombre capacitado para escuchar debe de responder a esta revelación. Dios, que ha creado al hombre a su imagen y semejanza, conduce al hombre a su encuentro. El hombre es capaz de Dios por este hecho. La historia del hombre está orientada hacia Dios. Ese es el encuentro final del hombre, de cada mujer. Y así Dios se revela al hombre en la historia. Y el hombre capacitado para escuchar debe de responder a esta revelación que nos ha hecho en Jesucristo. Dios es nuestro Padre, Jesús nuestro Salvador, nuestro hermano mayor, nuestro amigo, el amigo que nunca falla, y el Espíritu Santo es el que santifica la iglesia. Sin embargo, el hombre ha desoído a Dios, ha respondido a su amor con desamor. Como decía San Francisco, el amor no ha sido amado. San Francisco de Asís. Por eso, a continuación estudiaremos el pecado con el que nos situamos todavía en el ámbito de la antropología teológica. El pecado, esta nueva realidad en la creación, constituye el primer elemento de la salvación, porque ha roto la relación vital que vinculaba el hombre a Dios. Y al detenernos en el estudio del pecado, su origen y consecuencias en la relación del hombre con Dios, el prójimo y el mundo. No es que el pecado en sí mismo nos oriente a Dios, pero es que el pecado
hace caer al hombre en la cuenta de que por sí solo nada puede, nada podemos. Necesitamos de Dios. Basta recordar la parábola del hijo pródigo para entender el valor o el sentido del pecado. El pecado es pedagógico porque nos orienta a Dios. Si el hombre, sin embargo, se aferra a él, lo puede apartar definitivamente de su Creador, por lo cual el hombre debe oír el llamado de Dios en la gracia que nos es comunicada en el bautismo y la gracia actual con la cual Dios nos llama continuamente a estar con Él, a seguirle, a no tener miedo, a no desanimarnos por las voces del mundo, por las voces de la humanidad que está desorientada y por las voces del maligno que tratan de pervertirnos y de alejarnos de Dios para siempre. Por ello, la salvación puede ser vista en el sentido de conservación de ser. Y desde esta perspectiva, que el pecado aparecerá como muerte. La salvación también la podemos ver como redención. El Dios de la vida no permitió que la obra de sus manos se corrompiera definitivamente, a pesar de que pecó. Y por ello Dios libera al hombre. Es el Dios uno y trino que sale al encuentro del hombre para salvarle. El ser de Dios es inseparable de su acción. En efecto, si el pecado proviene de un antropocentrismo que el Papa Francisco califica como desviado, de sospechas sobre Dios que no quería, según la serpiente, que fuéramos semejantes a Él, el conocimiento del verdadero ser de Dios tendrá un carácter salvífico. Conocer la verdad sobre Dios nos permite establecer una nueva relación de abandono, confianza en el Señor. Salvándonos, Dios se da a conocer y así restaurar en nosotros su imagen desnaturalizada. Cristo es el siervo de la salvación. Es Él quien se encarna, asume nuestra condición humana, parece rescatarnos del mal y reconciliarnos con Dios. Por ser la figura histórica del Dios de la vida, nos parece menester estudiar la conexión entre soteriología y cristología. Soter, salvación, el estudio o tratado de la salvación, y cristología, el estudio o tratado de Cristo, es decir, es Cristo el autor de la gracia, es Cristo quien nos salva, es en Cristo y por Cristo y con Cristo con quien somos salvados. Es por esta razón que necesitamos conocer a Jesús, necesitamos acercarnos a Él en el sacramento de la Eucaristía, en la escucha de su palabra, en la oración. Sobre todo, verlo en esta clave de salvación, verlo como el Salvador. Y por ello es importante ahondar en la identidad y la obra redentora de Jesús. Por lo mismo, es importante considerar la articulación entre la libertad humana y la gracia de la amistad de Dios que Jesús nos ofrece, porque somos salvados en principio por Cristo, pero también se requiere la respuesta humana, es decir, la libertad con la cual asumimos con absoluta decisión y seriedad la vida que Dios nos ha dado para nuestra salvación, porque es en la vida donde el hombre responde a Dios, es con esta vida que también Dios nos da. Asimismo, es un intento comprender sobre la actualización de la salvación en la Iglesia y sus celebraciones litúrgicas, sus compromisos a favor de la paz y la justicia social. En la liturgia celebramos nuestra fe. En la liturgia nosotros actualizamos el misterio pascual, particularmente en la Eucaristía. Pero en el bautismo recibimos la gracia santificante que nos quita el pecado original, que nos hace hijos de Dios y nos integra a la gran familia de Dios, a la Iglesia.
Las misiones del Hijo y del Espíritu Santo generan un nuevo pueblo, la Iglesia. La comunidad convocada por el Padre, reunida por el Hijo y dirigida hacia su destino final por el Espíritu Santo, actualiza la salvación mediante los sacramentos. A través de los sacramentos, el contacto con Dios, antaño roto por el pecado, se mantiene y se cuida. El pueblo mesiánico no perpetúa la salvación en Cristo solo mediante la comunión que le caracteriza, la martiria, la liturgia, sino también por la diaconía, es decir, por el servicio a los hermanos, recordando las palabras del Señor: yo estoy entre ustedes como el que sirve, y nos invita a servir al Señor en los hermanos. La Iglesia testimonia que el ahora tiempo, este es un tiempo de gracia y de salvación. Es decir, el ahora es tiempo de gracia y de salvación, haciéndose sierva como Cristo, el siervo por antonomasia, manifestándose solidaria con las situaciones de opresión, de injusticia, de pobreza que aquejan a los hombres de su tiempo. Como es fácil de ver, este aspecto se articula a la eclesiología, a la teología sacramental y la moral, porque la salvación se celebra y se vive. Por lo mismo, la salvación ha de determinar nuestro modo de vivir el presente y de considerar el futuro. No puedo ir a misa y vivir en pecado. Es decir, el momento transhistórico, la salvación que he recibido en el bautismo debe orientar mi forma de pensar, de hablar, de actuar y por lo tanto de relacionarme con las demás personas. Esto significa ser significativo para mi entorno social, incluso con los demás seres vivos. Cuidar la creación, promover la justicia, la verdad y la paz, porque ahí estoy construyendo el reino de Dios. Y esta es la respuesta del hombre al acto salvífico. El obrar salvífico del Hijo debe fecundar y hacer germinar en cada miembro del pueblo mesiánico una nueva vida, un modo de estar y de vivir. Esta nueva vida genera en el hombre un dinamismo virtuoso. El justificado crece en las virtudes teologales, fe, esperanza y amor. Las virtudes teologales sitúan la relación del hombre con Dios en un horizonte de crecimiento, de transformación paulatina, la cual alcanzará su plenitud tras la muerte. La fe cristiana, el contenido de la esperanza cristiana, es la salvación. Y esto nos abre a la esperanza, a no tener miedo a la muerte, porque la muerte no es el final trágico con el cual se acaban todos los proyectos. La muerte es la entrada al encuentro con Dios. Es la corona de la vida, como bien dice San Buenaventura. Es la salvación ya presente en la historia, pero únicamente se alcanza en la comunión con la vida eterna de Dios tras la muerte. El creyente sabe que la salvación ya está presente en la historia, pero todavía no ha desplegado toda su fuerza. El único objeto de la escatología cristiana es la salvación, vida eterna, pero no excluye la posibilidad de la muerte eterna, el infierno. Si el hombre no responde a este llamado que Dios le hace a la gracia y a la salvación, el creyente vive la salvación en esperanza. Lo esperado por cada hombre ya ha acontecido en la bienaventurada Virgen María. Esta es la afirmación primordial de los dogmas marianos, en los que conocemos las virtudes y conocemos la gracia con la cual Dios nos llama a todos a estar con Él, a vivir eternamente. Pero veamos, Jesús quiere decir en hebreo Dios salva. En el momento de la anunciación, el ángel Gabriel le dio como nombre propio el nombre de Jesús, que expresa a la vez su identidad y su misión, ya que quien puede perdonar pecados es solamente Dios.
Es Él quien en Jesús, su Hijo eterno, hecho hombre, salvará a su pueblo de sus pecados. En Jesús, Dios recapitula así la historia de la salvación en favor de todos los hombres. En la historia de la salvación, Dios no se ha contentado con librar a Israel de la casa de servidumbre, haciéndole salir de Egipto. Él los salva además de su pecado, puesto que el pecado es siempre una ofensa hecha a Dios. Solo Él es quien puede absolverlo. Por eso es por lo que Israel, tomando cada vez más conciencia de la universalidad del pecado, ya no podrá buscar la salvación más que en la invocación del nombre de Dios Redentor. El nombre de Jesús significa que el nombre mismo de Dios está presente en la persona de su Hijo, hecho hombre para la redención universal y definitiva de los pecados. Es el nombre divino el único que trae la salvación, y de ahora en adelante puede ser invocado por todos, porque se ha unido a todos los hombres por la encarnación, de tal forma que no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. El nombre de Jesús está en el corazón de la plegaria cristiana. Todas las oraciones litúrgicas se acaban con la fórmula Per Dominum Nostrum Jesum Christum, por Jesucristo nuestro Señor. El Ave María culmina en Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. La oración del corazón en uso en Oriente, llamada oración de Jesús, dice: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Numerosos cristianos mueren, como Santa Juana de Arco, teniendo en sus labios una única palabra: Jesús. La gracia del Espíritu Santo nos confiere la justicia de Dios. El Espíritu, uniéndonos por medio de la fe y el bautismo a la pasión y a la resurrección de Cristo, nos hace participar en su vida. La justificación, como la conversión, presenta dos aspectos. Bajo la moción de la gracia, el hombre se vuelve a Dios y se aparta del pecado, acogiendo así el perdón y la justicia de lo divino. La justificación entraña la remisión de los pecados, la santificación y la renovación del hombre interior. La justificación nos fue merecida por la pasión de Cristo. Nos es concedida mediante el bautismo. Nos conforma con la justicia de Dios que nos hace justos. Tiene como finalidad la gloria de Dios y de Cristo y el don de la vida eterna. Es la obra más excelente de la misericordia de Dios. La gracia santificante es el don gratuito que Dios nos hace de su vida, infundida por el Espíritu Santo en nuestra alma, para curarla del pecado y santificarla. La gracia santificante nos hace agradables a Dios. Los carismas, que son gracias especiales del Espíritu Santo, están ordenados a la gracia santificante y tienen por fin el bien común de la Iglesia. Dios actúa así mediante gracias actuales múltiples que se distinguen de la gracia habitual, que es permanente en nosotros. El hombre no tiene por sí mismo mérito ante Dios, sino como consecuencia del libre designio divino de asociarlo a la obra de su gracia. El mérito pertenece a la gracia de Dios en primer lugar y a la colaboración del hombre en segundo lugar. El mérito del hombre retorna a Dios. Nadie puede merecer la gracia primera que constituye el inicio de la conversión bajo la moción del Espíritu Santo. Podemos merecer en favor nuestro y de los demás todas las gracias útiles para llegar a la vida eterna, como también los necesarios bienes temporales. Todos los fieles cristianos son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. La perfección cristiana solo tiene un límite: el no tener límite, como bien lo decía San Gregorio de Niza. Por lo tanto, y en conclusión, si alguno quiere venir en pos de mí, dice el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. Mis hermanos, agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.